Continuamos con la serie Un mundo en crisis, un pueblo fiel. En este programa, El Reencuentro, Vuelve a casa 2019. El libro de Ruth es uno de los libros muy hermosos. Es un libro que nos enseña cómo Dios es capaz de restaurar, pero también nos enseña cómo el ser humano trata de solucionar sus problemas independientemente de si su relación con Dios es buena o quizás no es buena. Para hoy día, para este tema, vamos a leer el versículo 2 al 5. Vimos en el primer tema que cuando el hambre llegó, dice un varón de la tribu de Judá. No dice el nombre de ninguno, solamente lo menciona como un varón, una mujer y dos hijos, pero no nos dice quiénes eran. El segundo versículo dice de la siguiente manera: el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los hijos, los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. ¿Sabes? Dios nos da un nombre. Dios nos da una identidad. Cuando todos los hijos de Dios, todos los discípulos que se acercaron a Jesús, casi todos fueron cambiados de nombre. Si yo preguntase en la iglesia, ¿quién fue Leví? Quizás de 50 que hubiese en una iglesia, de 50, solo 10 me responderían al instante que fue discípulo de Jesús, que fue uno que estaba cobrando impuestos. Pero si yo preguntase quién fue Mateo, yo sé que la mayoría, o por no decir todos, me responderían que fue discípulo de Jesús y que Jesús lo encontró cuando estaba entrando. Y si preguntare quién fue Simón, no sabrían qué decirme. Fue Simón el que cargó la cruz, fue Simón de Cirene, fue el otro Simón. ¿Cuál fue Simón? Fue. Pero si yo pregunto Pedro, automáticamente me va a decir, el que negó Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la identidad, un nombre, es muy importante. A veces en la iglesia consideramos que eso es obvio y que eso es así. En el primer versículo de la Biblia, del libro de Ruth, son personajes anónimos. Pero en el segundo versículo se les identifica con nombre. Se les identifica por nombre, se les llama por su nombre. ¿Qué quiere decir eso? Es que cuando tú estás en la iglesia, cuando tú estás en los caminos de Dios, cuando tú estás cerca de Jesús, hay algo especial.
Jesús te da una oportunidad especial para ti. Tienes una identidad. Tienes un lugar en la iglesia. Te da tu nombre, Dios. Entonces, dice que estos fueron y habitaron en los campos de Moab. Ellos eran efreteos, eran de la tribu de Judá. Perdón, eran de la tribu de Judá, vivían en Belén, efreteos. Sin embargo, dice que cuando ellos iban, dice, cuando estuvieron ahí viviendo, se quedaron a vivir ahí, murió Elimelech, marido de Noemí, y quedaron sus 2 hijos. La primera baja, primera dificultad, Noemí se quedó sin su marido. Los hijos se quedaron sin su padre. Nadie es cuando sale de la iglesia, cuando se aleja de Dios, yo creo que nadie es. O si hubo alguien quizás pensando en eso, cuando sale de la iglesia, cuando se va, dice, me voy y nunca más voy a regresar. Me voy y no quiero saber nunca más de Dios, nunca más de esta iglesia. La mayoría se va mientras pasa el hambre. La mayoría mientras ese dirigente esté ahí, mientras esos hermanitos estén ahí, yo no voy a la iglesia. Cuando eso sucede, yo voy a volver a la iglesia. Cuando la cosa se normalice, cuando no haya problemas, cuando todo vuelva a su normalidad, mejor dicho, cuando pase el hambre, yo regreso. Cuando haya ya comida, cuando haya mejor situación, cuando toda esa coyuntura de crisis pase, yo regreso. Nadie se aparta de los caminos de Dios diciendo con toda la intención de no regresar. La mayoría se va pensando regresar en algún momento. La mayoría se va pensando que va a volver, incluso al tomar esa decisión, es una decisión dolorosa para esa persona, porque esa persona es parte de la iglesia, es como si estuviera desgarrando, arrancando de ahí. Es un proceso doloroso, pero al final se arranca, se va. Y no se va pensando en nunca más volver, vuelvo a repetir. Yo creo que Emelec no salió de Israel pensando nunca más volver. Él pensó volver, con toda seguridad. Dijo, me voy hasta que pase el hambre y después voy a regresar. Pero la muerte lo sorprendería en ese camino. Las circunstancias lo sorprenderían y Emelec nunca regresó a Israel. No regresó al pueblo de Dios. No puedo especular y no puedo decir, pues Emelec se va a perder por eso, o no. Yo no quiero entrar en detalles teológicos, en conceptos teológicos, pero eso debe servirnos para lección para nosotros. Quizás estoy predicando para una persona que salió de la iglesia por X motivos, quizás justificables, no justificables, yo no sé, no te conozco. Cada caso se tendrá que abordar de diferente dimensión, de diferente perspectiva, porque cada caso viene acompañado de diferentes circunstancias, de diferentes contextos, pero sin embargo, el común denominador de cada situación es que siempre uno se va pensando en regresar, pero no todos los que se van regresan. A veces el corazón se endurece tanto que ya no escucha la voz de Dios cuando Dios lo llama. O a veces la muerte puede llegar antes de que recapacites y vuelvas a conectarte a la fuente de la vida que es Cristo.
o quizás la situación sea otra, o quizás las coyunturas de conflicto que tú creías que iban a pasar no pasen nunca. Quizás la crisis siga avanzando y tú no tengas valor para regresar, no puedas regresar. ¿Sabes? Eso es bien crítico y bien difícil. Vivimos en un mundo de consecuencias eternas. De cada decisión que hagas tendrá consecuencias para bien o para mal, para tu salvación o para tu perdición. Entonces aquí también tenemos el remedio que el ser humano muchas veces quiere tener para sus preocupaciones, para las cosas que suceden en su vida, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Habitaron allí, trataron de solucionar ese problema, llenar ese vacío del abandono, de la ausencia del padre, con mujer, con nueras. Ellos siguieron insistiendo en hacer su vida normal, en decir no pasa nada, que aquí debemos nosotros hacer la forma diferente, independientemente del contexto de todo eso. Pero eso es lo que tratamos de hacer, tratamos de suplir una cosa por otra. Y no sucede, no da resultados eso. Estoy predicando para alguien que quizás quiere anestesiar el dolor con un licor, quizás con los amigos, con un hobby, con un pasatiempo, con algo que solamente es anestesia, en realidad para el dolor, pero no desaparece el dolor. Pero el versículo 5 es desastroso también. Dice, y murieron también los dos, Malón que León, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y su marido. Se acabó todo para Noemí. Noemí cuando salió nunca se imaginó quizás eso, pero sucedió, se dio. Entonces Noemí decide regresar cuando todo estaba acabado, cuando no tenía esposo que trabaje para él, cuando no tenía hijos, porque ella estaba en una vida extranjera. Estaba viviendo allá en los campos de Moab, donde no tenía tierras quizás, donde no tenía nada, no tenía derechos. No tienes derecho de vivir en un mundo que te trata tan mal, tan injustamente. No tienes derecho de seguir portándote como los demás se portan. Y ahora es la decisión de tomar la decisión de regresar. Cuando todo está acabado quizás. O quizás te ha ido bien, te apartaste de la iglesia y todo te ha ido bien de fantástico. Pero el simple hecho de que te haya ido bien deja algo en claro, que tú no sientes la necesidad espiritual de regresar a Dios. Estás tan satisfecho contigo mismo y con las circunstancias de la vida que no te das cuenta, no sientes la necesidad de regresar, de tomar en cuenta que Dios puede ayudarte, puede superar ese momento. No, pero quizás te ha ido mal, no estás tan bien y quieres que el Señor rehaga todo lo que ya hiciste en el pasado. Yo quiero orar por ti, para que puedas iniciar las cosas diferente, para que puedas empezar de todo. En primer lugar, que recobres ese nombre que Dios te dio. En segundo lugar, que tú pues recobres ese sentido a la vida.
Yo quiero decirte, la vida no lo tienes comprado. Es este momento en que el Señor ha venido y el Señor te está diciendo, antes de que suceda otra cosa peor, yo quiero caminar contigo, yo quiero hacer las cosas diferentes. Quiero que vuelvas, vuelve a casa. Las vacaciones se acabaron. Todo puede empezar de nuevo. Vuelve, vuelve a casa. Este sábado será un reencuentro especial en cada iglesia adventista. En cada hijo de Dios será un reencuentro especial contigo. Te esperamos. No lo olvides. Nunca es tarde para regresar. No importa lo tan lejos que te hayas ido, o quizás tan bajo hayas caído. Eso no importa. Lo importante es que Dios te está esperando con los brazos abiertos. Quiere cambiar todo para siempre en tu vida. Yo quiero hacer una oración por ti, para terminar, para que tomes la decisión de regresar al pueblo de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias porque hemos podido llegar a tus hijos a través de este mensaje. Para personas que en algún momento salieron del pueblo de Dios y necesitan regresar. Padre querido, antes que sea demasiado tarde, permite que tu Santo Espíritu les conduzca de nuevo al seno de tus hijos, a tu pueblo, a tu iglesia, para que cuando tú vengas les encuentres o nos encuentres juntos y unidos, que siempre estuvimos dispuestos a prepararnos. En el nombre de Jesús te pido. Amén. Muchas gracias por ver el video. No olvides compartirlo y también suscribirte al canal para ver el próximo video.